Bendiciones, un nuevo domingo para darle gracias a Dios y darle la honra a nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga, que el Señor les anime y que Él pueda renovar todas nuestras fuerzas para que podamos eh, estar bien, ¿no es cierto?, honrando el nombre del Señor. Espero que haya tenido una hermosa semana, que haya sido un buen tiempo. Tenemos un tiempo más, hemos tenido durante la semana unos días más primaverales, aunque igual de pronto se pone fresco y no nos olvidemos que estamos recién iniciando la primavera, por lo tanto siempre van quedando vestigios del invierno en el camino. Y vamos a comenzar nuestro culto, ¿le parece, mi amado hermano? Vamos a comenzar este lindo tiempo de adoración comunitaria como congregación ahí en las Hortensias. Así que te invito a que inclines tu rostro para que podamos orar al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Bendigo tu nombre y te doy gracias y te pido, Padre, de que en este tiempo tú cuides mi vida y la vida de mis hermanos, Señor amado, en Hortensias. Gracias porque has podido acompañarnos y lo has hecho hasta ahora. Y te pido que todo lo que hoy día vamos a hacer honre y glorifique tu santo nombre. Perdona mis faltas, Señor amado, perdona nuestros pecados y ayúdenos, Señor, a presentarnos delante suyo, Señor, en este día. Por amor a Cristo, oro y ruego, Señor, su bendición en lo que vamos a realizar. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Espero que hayan tenido una linda semana y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Quiero invitarte a que leamos la palabra de Dios, ¿te parece? Vamos a hacerlo ahí en el Salmo 22. Salmos capítulo 22, para que lo busquen en su Biblia, ¿no es cierto? Pero no vamos a leer desde el 1, vamos a leer desde el 22. Entonces usted busque Salmo 22, versículo 22, ¿sí? Y vamos a leer hasta el 31 estos 10 versículos de las Escrituras. Leamos la palabra del Señor. Dice así: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia al pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Este hermoso salmo, ¿no es cierto?, tan especial, es un salmo mesiánico, ¿no es cierto?, es decir, que habla acerca del Señor Jesús, ¿ya? Y parte diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, con las palabras del Señor Jesús en la cruz. Y luego comienza a contarnos, ¿no es cierto?, lo que ocurrirá a partir de ese tremendo hecho. Dice que anunciaremos, ¿no es cierto?, su nombre a los hermanos, en medio de la congregación le alabaremos. Y yo espero, mi amado hermano, que esta sea la experiencia que nosotros tenemos como iglesia y podamos alabar el nombre del Señor junto en medio de la congregación. Ya viene pronto el tiempo en que nos vamos a poder volver a reunir, así es que renueve sus fuerzas y esté a cuentas con el Señor día tras día, ¿no es cierto? Y cuando nos volvamos a encontrar en el culto podamos dar gracias al Señor y podamos bendecir su santo nombre. Eh,
¿Le parece que cantemos al Señor? Le invito a que podamos compartir las alabanzas que el coro tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a cantar y a honrar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya se acerca en el cielo la cosecha, en los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contempla mi Jesús, contemplando su labor con amor, gozando de la semilla que sembró con alegría en lo pobre corazón. Trigo soy del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por doquiera los trigales hoy se gozan, alabando al Señor con amor. De los que trabajaron en los campos se avergonzaron en los campos del Señor. Trigo soy del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Cuando me pongo a meditar, mi alma se goza. Mis ojos lloran, mas no lloran por llorar. Es que recuerdo tu bondad tan infinita. Cuando en la cruz ocuparas mi lugar, no me avergüenzo de decir cuánto le adoro, ni me arrepiento de tan linda decisión. Si ahora camino de la mano de mi Cristo, y ya muy pronto
quita mi dolor y le pone la salud a mi pobre corazón. Nada en este mundo ni jamás me apartará. Ni la lucha ni la muerte, cuánta cosa pasará. Pero sé que Jesucristo de mí no se apartará. Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor y le pone la salud a mi pobre corazón. Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor y le pone la salud a mi pobre corazón. Muy buenos días, querida iglesia, que el Señor les bendiga, amados hermanos que ven este video, tanto en la ciudad de Temuco, en la iglesia Millaray, como en la localidad de Hortensias, mis queridos hermanos de la iglesia allí, como también los amigos que reciben este video y lo miran. Espero que para ustedes también hoy día hay una palabra de bendición especial de parte de Dios. Y quiero comenzar. El sermón de hoy día lleva por título una lectura del capítulo 12 de Lucas. Y cuando digo una lectura estoy diciendo que voy a darle una mirada al texto, no voy a profundizar en cada uno de ellos, seguramente el capítulo en sí es bastante largo y cada una de las partes podría ser una enseñanza en sí misma. Sin embargo, al revisar el texto, al darle una mirada, ¿no es cierto?, nos encontramos que hay una enseñanza grande que el Señor nos está dejando y esa es la que quiero hoy día compartir, quiero llevarte. Mira, el capítulo 12 de Lucas nos va a ayudar a confrontarnos. Te invitaría a que lo miraras como una interpelación de Dios a tu vida. Que me gustaría que lo miraras como pusieras a Dios frente a ti, no vieras a este predicador, sino que vieras al Señor frente a ti, haciéndote estas preguntas, haciéndote reflexionar sobre el texto. Te voy a pedir que por favor busques en la Biblia el capítulo 12 porque voy a mencionar solo versículos o los conceptos de los pasajes, a lo mejor. No me voy a detener en todo, por eso es una lectura, es una mirada al texto. No voy a hacer un estudio del texto, del capítulo 12. Y quiero invitarte a que descubras conmigo en esta lectura del pasaje este llamado de atención de parte de Dios a nuestra vida. Y llamado de atención no lo digo como un reto, ¿no es cierto?, como una reprimenda, sino que lo estoy diciendo como un tiempo en que el Señor quiere moverme o removerme de lo que estoy viviendo y de lo que estoy creyendo, ¿sí?, y de lo que es relevante en lo que yo estoy creyendo. Encontramos a Jesús que ya ha decidido. El Evangelio de Lucas es bien especial, por si alguna vez no lo has estudiado, te cuento. El Evangelio de Lucas, a diferencia de los demás que tienen un trabajo muy bien armado de su nacimiento y de todos los eventos de su ministerio, y en particular en su ministerio cuando dice el texto que el Señor estuvo en Galilea, que después fue a Judea, que después estuvo en Perea, qué sé yo, y que volvió a Judea, ese derrotero geográfico que nos muestran algunos, en alguna manera, los evangelios en general. Lucas es bien interesante porque nos relata todo eso, Lucas incluye incluso el nacimiento, pero en el capítulo 9 dice en el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser
recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y de aquí en más, todo el pasaje, desde el capítulo 9 hasta el final del libro de Lucas, ¿no es cierto? Nos va a hablar de ese caminar del Señor hacia Jerusalén y para cumplir su propósito. Y en ese caminar, Lucas se va a detener en mucha enseñanza, en mucho de lo que él dijo, particularmente en las parábolas. La semana pasada le dije que quería compartir con usted algunas parábolas y voy a seguir haciéndolo. Hoy día voy a revisar dos, pero no me voy a detener en ellas, las voy a mencionar solamente en términos de su enseñanza general para nosotros. Pero es eso un poco para que tú te des cuenta cómo está escrito el libro y la dinámica del libro, ¿sí? Para que vayas comprendiéndolo. Entonces, a partir de ese capítulo comienza una serie de enseñanzas, de algunas confrontaciones con los fariseos, pero siempre, recuerda, desde el capítulo 9, con esta idea de que el Señor parte o pone la mira en Jerusalén y todo lo que de allí en más va a ser, ¿no es cierto? Y en el relato de Lucas está basado en este camino a Jerusalén, en este camino a la cruz, ¿sí? En definitiva, al cumplimiento de su propósito en medio nuestro. El capítulo 11 nos sitúa a Jesús, ¿no es cierto?, en una discusión y en una situación confrontacional con los fariseos, bien especial. Y Jesús de frentón los acusa de su religiosidad y de que esa religiosidad obviamente está afectando la vida del pueblo. Y es bastante fuerte el Señor al hablar. Y entonces, luego de aquello, los fariseos obviamente reaccionan y dicen, en el capítulo 11, diciendo estas cosas los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. En eso estamos. Ahí estaba el Señor. Que cada palabra que Él dijera, que cada acción que Él llevara adelante, iba a estar muy atentamente observada por este grupo, porque ya estaban preparándose, ¿no es cierto?, como parte también del plan divino para lo que el Señor iba a vivir. Y, y entonces comienza el capítulo 12, o lo que nosotros conocemos como el capítulo 12, esta parte del relato. Y Lucas, el evangelista, entonces nos posiciona, nos dimensiona y comienza a hablarnos. Y dice, y en esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que los unos a los otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardados de la levadura de los fariseos. Lo primero que hace, ¿no es cierto? Él hace una respuesta a lo anterior. Comenzó a llegar mucha gente venía a escuchar la palabra del Señor, pero también venían otros que estaban, y sabemos que habían muchos que estaban de parte de los fariseos, y entonces estaban atentos para escuchar lo que decía, porque se había producido este encuentro entre los fariseos y Jesús. Si tú quieres, venían a veces con un poco de curiosidad, ¿por qué no decirlo con morbo? Para ver qué decía, si decía alguna palabra de la cual los fariseos iban a poder, o los escribas iban a poder aprovecharse. Por lo tanto, había una gran multitud, dice que se atropellaban, es decir, no era una gran multitud como aparece en otros relatos, ¿no es cierto?, que estaban todos ahí, por ejemplo, la alimentación de los 5.000, que estaban todos allí y el Señor los hace sentarse en grupos de 100 y 50 y no hay problema y Él los puede alimentar, qué sé yo. Este era un grupo que estaba encima del Señor Jesús, que llegaba, que atropellaba, ¿no es cierto?, una multitud inquieta que se estaba moviendo. No era un grupo pasivo que estaba escuchando la enseñanza del Maestro, ¿sí? Es en ese contexto en que dice, y Él le habla a sus discípulos, y lo primero que hace en este hablar a sus discípulos es darle respuesta respecto a los fariseos, y los advierte. Le dice, cuidado de la levadura de ellos, ¿sí? Cuando ve, la figura es muy hermosa, pues, porque estaba él discutiendo, ¿no es cierto? Habían alguna gente con las que él había estado haciendo los milagros y enseñando hasta ese momento. Si tú vienes siguiendo el libro,
Y entonces los fariseos hablan esto y se empiezan y procuraban buscarle una palabra, y llega una multitud que los atropella. Y el Señor dice, mire, esto es igual que cuando en un poco de masa tú pones un poco de levadura. Pones un poco y se produce, ¿no es cierto?, ese efecto que agranda, ese efecto que hace crecer, ese efecto que por poco que sea, afecta toda la masa. Dice que nosotros tenemos que ser levadura también para bendecir a la tierra. Pero aquí le está diciendo, mira, la levadura de los fariseos produce esto. Este grupo de gente que viene, este grupo de gente que está atropellando, que está interpelando, que está molestando, que no está permitiendo que yo pueda entregar todo el mensaje. Cuidado, cuidado con el daño que hacen las palabras de los enemigos, porque aunque son un grupo reducido, ¿no es cierto?, causan daño. Y eso lo vemos muy bien en los tiempos modernos, ¿sí? Y tal vez podríamos decir, cuidado con las palabras de los liberales o de aquellos que tienen una conducta que siendo una minoría muy pequeña en la sociedad, ¿no es cierto?, creen que su voz debe ser la más poderosa, porque aunque los demás no participen de lo que ellos dicen, sus palabras afectan y hacen enardecer la masa. ¿Te parece conocido, no es cierto? Hay un poco de aquello en el día de hoy y tendríamos que advertir contra la levadura de aquellos que se oponen al Evangelio, porque no son muchos, pero son dañinos y extienden, ¿no es cierto?, los efectos de sus palabras se extienden a mucha gente, no permitiendo escuchar la palabra de Dios. En ese contexto, es decir, con un enemigo del Evangelio, hablándoles y causando que su levadura afecte la masa negativamente, el Señor en el desarrollo del capítulo 2 nos posiciona y nos hace un llamado. Cuando en el versículo 1 dice, cuidado con la... en el versículo 1 dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Está diciéndole a sus discípulos y nos dice a nosotros en el día de hoy, ¿sabes qué? Cuidado. Cuidado donde tú estás como cristiano. Aprende a tomar tu lugar en medio de la multitud. El Señor Jesús le está diciendo, una multitud que estaba atropellando, una multitud que no estaba dejando tranquilo, una multitud que estaba interrumpiendo el Evangelio, una multitud, ¿no es cierto?, que no estaba dejando que se desarrollaran las cosas. Mira la misma multitud, esta que atropella, versus la misma multitud que va delante del Señor Jesús llevando a sus enfermos y buscando el alimento y el pan que el Señor entregó, 5.000, 4.000, en diferentes circunstancias. Son diferentes multitudes. La multitud que estaba hambrienta de recibir de Cristo y la multitud que viene a atropellar porque había sido leudada con la insidia, con la maldad, con crear animadversión al mensaje del Evangelio. Son dos grupos, son dos experiencias donde estamos. Y nosotros como hijos del Señor estamos hoy día en medio de una sociedad tal como esta multitud que atropellaba. Una sociedad que hoy día nos atropella, una sociedad que hoy día se nos viene encima con la voz, ¿no es cierto?, cual levadura de una minoría muy pequeña que incide, ¿no es cierto?, y que afecta a esta multitud que no tiene voluntad propia, que no sabe pensar, ¿no es cierto?, y se ha constituido sin entenderlo, ¿no es cierto?, en un enemigo del Evangelio. Y ahí el Señor le dice, tenga cuidado. Y comienza esta interpelación a ti y a mí, mi amado hermano, hijo del Señor, a ti y a mí, para que aprendamos a estar en medio de esta masa que atropella, ¿no es cierto?, en el día de hoy como hijos de Dios. Y viene todo un relato. Normalmente tenemos la tendencia a tomar cada relato por separado.
cada relato como una historia en sí misma y la leemos y seguramente podríamos sacar mucha palabra de Dios para nosotros si revisáramos porción por porción. Cuando los monjes hicieron, ¿no es cierto?, estas divisiones en este ánimo de ayudar a entender y a leer las escrituras y a enseñarlas, ¿no es cierto?, también nos privaron, junto con ofrecernos una hermosa herramienta de servicio, también nos privaron de la riqueza de la lectura de un texto completo. Si tú lees una Biblia, si tú lees una Biblia sin versículos, sin subtítulos, sin capítulos, vas a encontrar una riqueza tremenda que no habías visto cuando la leemos, ¿no es cierto?, porcionada por capítulos, por versículos y estos a la vez por subtítulos. Así que vamos a mirarla y quiero invitarte que leas o que miremos Lucas sin subtítulos, sin capítulos, solamente los relatos que de allí nos fluyen rápidamente. Primero, nos posiciona a partir del capítulo, a partir del versículo 4 en adelante, ¿no es cierto? Nos posiciona entre los hombres y Dios. Nos pone en la postura de tener que mirar nuestras vidas, ¿no es cierto? Y ver dónde nosotros estamos. Estamos en medio, mira, está Jesús enseñando, está la multitud atropellando, ¿no es cierto? Y están los adversarios del Evangelio causando que esta multitud esté ahí. Y el Señor le dice a sus discípulos, ¿no es cierto? A partir del versículo 4 le dice, bueno, vamos a ver dónde están ustedes. ¿Dónde están sus verdaderos temores? ¿Tenemos temor al atropello de la multitud? ¿Al daño que nos van a causar? No teman, no teman a los que le puedan causar daño al cuerpo. No está allí el problema. No es ese nuestro drama, querido. Sino que teman más bien, dice, teman más bien a los que matan el cuerpo y de nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Es decir, nuestro temor verdadero nunca puede ser a la multitud que nos atropella y nos puede causar daño en el cuerpo, sino tener un temor al que puede enviar o pudiera haber enviado o tiene el poder para enviar nuestra alma al infierno. Simple y sencillo. A Jesús nuestro Señor, por quien tenemos salvación. Nuestros pecados han sido perdonados y tenemos cabida en los cielos. Espacio, mansión preparada para nosotros, dice, lugar, un espacio preparado para cada uno de nosotros. Dice, entonces, a él sí tengo que temerle. Pero no a lo que el hombre pueda realizar. Cuando tú haces esta lectura del capítulo 12, te das cuenta que la enseñanza tiene la riqueza, ¿no es cierto?, del contexto donde se estaba desarrollando. Entonces le dice, toma lugar. ¿Y por qué es necesario tomar lugar? Porque cuando sentimos que la multitud nos atropella, entonces, y que nos pudiera causar daño, entonces pudiéramos tener la tentación de flaquear, de relativizar nuestra fe, de hacerla superficial y así nomás, que no se note. Yo no soy tan así, yo no soy fanático. Y el Señor dice, no, yo necesito un fanático, un militante de verdad, uno que esté comprometido conmigo. No sirve aquellos que no tienen compromisos de verdad. Teman más al Señor que a la multitud que los está atropellando. ¿Dónde están sus temores? ¿A quién le tenemos más temor? ¿Le tenemos más temor al Señor por no cumplir su misión, por no cumplir su
su encomienda sobre nuestras vidas por no buscar su rostro? ¿O tenemos más temor, ¿no es cierto?, de la sociedad del día de hoy, del que dirán, o simplemente de la desidia de vivir una vida que se deja llevar por las olas de la sociedad y de las modas imperantes en un momento determinado? Amados míos, ¿a qué le temes más? ¿A la multitud que te está atropellando? No la estoy negando. Está allí. Ciertamente, en el día de hoy, allí está. ¿Pero le tememos a ella? ¿O le tememos más a nuestro Señor? Y quisiera, por lo tanto, agradar el nombre de Cristo. Interesante, ¿no? Segunda cosa para ti. La propuesta de Dios para nosotros es vida a través de Jesucristo. Y Jesús dice cuando les dice esto, le dice, mira, esto es bien sencillo. Estamos en medio de una sociedad que nos está atropellando. La multitud ha venido ¿a qué? A escuchar. ¿Y a escuchar qué cosa? O si estamos de parte de los fariseos o estamos con Jesús. Con Jesús es riesgo. Con Jesús es riesgo de muerte, con Jesús es riesgo de vida, con Jesús es estigma, con Jesús es carga social, con Jesús, ¿no es cierto?, no es la vida fácil. Porque los fariseos se habían encargado de causar todo este pensamiento en contra de Jesús y de quienes le seguían, no solo de Jesús, sino de también quienes le seguían. Y el Señor Jesús le dice, mira, yo te invito a que te posiciones. No le tengas miedo a los que te van a hacer daño. No niega que nos van a hacer daño. No niega la posibilidad de que salgamos dañados de las situaciones de esta multitud que nos quiere atropellar. De esta sociedad que hoy día quiere imponer su manera de pensar. No lo niega y es posible llegar a aquello. O si no, pregúntale a la iglesia que está en persecución día tras día en tantos lugares del mundo. Claro que sí, mi amado hermano. Hoy día hay una sociedad que nos atropella en medio de este mundo. Hoy día no tan lejos, no allá al otro lado del mundo. Aquí, en medio de la ciudad, de la casa, incluso de tu propia casa. Al interior de tu propio hogar. Te puedo preguntar, ¿dónde estás viendo este video? ¿En tu celular, calladito, solo? ¿O es una experiencia familiar? ¿O simplemente no lo pudiste poner en el televisor para que todos lo vieran porque tu hijo, tu esposo, tu esposa o un pariente no le gusta? Así que podemos ser atropellados aún desde el interior de nuestra casa. El Señor le dice, posiciónate, preocúpate mejor de dónde van a estar tus lealtades. Y luego agrega, el que me confiese delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niega, le negaré delante de mi Padre. Y cuidado que no está hablando solamente porque alguien podría decir, sí, como Pedro. No. Está hablando de una actitud de vida, de una actitud del corazón. De decir, bueno, yo no soy de Jesús, yo no voy a seguir, yo me pongo al otro lado, porque el Señor Jesús dijo que el que conmigo no recoge desparrama, por lo tanto no hay espacio para términos medios. Al final de la jornada, imagínate en el Apocalipsis, dice, ¿no es cierto?, en la carta a la iglesia a la Odisea, dice, ¿sabes qué? Mejor fuera frío o caliente, pero a los tibios, a los que han decidido quedarse ahí, a los que no quieren comprometerse mucho, a los que no les preocupa y prefieren mirar, ¿no es cierto?, y ser simplemente espectadores de lo que está ocurriendo, teniendo una vida de religiosidad, yendo el día domingo a la iglesia, tal vez, o escuchando la palabra del Señor, pero sin adquirir compromisos de vida, mi amado hermano, compromisos de vida. ¿Sí? El Señor le dice, no. O me confiesas delante de los hombres, y yo te confieso delante de mi Padre. O si me niegas, yo te niego. Pero conmigo, dice el Señor Jesús, en medio de la multitud que atropellaba, no pierdas el contexto, en medio de aquella condición, Él pone a los discípulos contra la espada y la pared y les dice, es hora que se decidan. Y hoy día, mi amado hermano, hoy día
Estamos en una situación similar. Hoy día como iglesia tenemos que tomar una posición y como vidas personales, porque te he dicho que la iglesia somos tú y yo, tenemos que tomar una decisión. Y el Señor nos dice, o estás con la multitud o estás conmigo, pero no hay espacio. No hay espacio para ambigüedades. La multitud está atropellando y el Señor Jesús te está interpelando. Ahí estás tú, ahí está la iglesia en el día de hoy, ahí estamos nosotros en el día de hoy y tenés que decidir. O te pones del lado de Cristo o te pones contra Cristo. Pero no hay espacio para quedarse de espectador mirando qué pasa. Y entonces tienes que decidir. Yo decido ponerme del lado de Cristo. ¿Y tú? ¿Por qué no me acompañas? Pongámonos del lado de Cristo. Aunque nos atropelle la multitud que se nos viene encima. Aunque vayamos contra la corriente. Aunque no nos haga popular. Aunque nos cause algún problema. Aunque nos cause menosprecio. O el costo que tuviésemos que pagar. Pongámonos del lado de Cristo. Siempre será la mejor parte. El Señor dice que confesará nuestro nombre delante de su Padre y nuestro Padre. Y entonces dirá, este hijo mío se puso de mi lado. Yo prefiero escuchar aquello. Prefiero que se me reconozca y se me conozca por ser uno que se puso del lado del Señor. Luego de aquello, en esta lectura que estamos haciendo, en esta mirada del capítulo 12 tan maravillosa, encontramos entonces que el Señor aplica una parábola. Y la parábola viene a confirmar, a reafirmar la misma enseñanza. Y la parábola dice, nuevamente nos posiciona, ¿no es cierto? Nos interpela, te pide, ¿no es cierto? Y te hace ver qué es lo que es más valioso para ti. ¿Cuánto tiene tu billetera? ¿O cuánto tiene tu cuenta corriente? ¿O cuánto tiene tu cuenta celestial? Y lo pone de esta manera el Señor, en la parábola. Esto de ponerse del lado del Señor o del lado de la multitud que atropella. Tú decides. Y pone el siguiente ejemplo, dice. Había una vez un hombre rico que quiso hacer un granero más grande para atesorar y disfrutar de lo que él tenía. Y el Señor le dice, pero más importante, porque te construye y se muere, o el Señor lo llama. Y le dice, pero más importante es que construyas tesoros en el cielo. ¿Dónde está tu construcción? No es, mira, amado mío, no es una declaración de palabras. Si fuera así sería tan fácil. Mira, no, yo soy de Cristo, yo me pongo en la... No importa que venga, hasta podrías tener una actitud de mártir, que me pase lo que me pase. El Señor dijo, no, no, no. Sabe que esto no es de buenas intenciones, no es de palabra, no es de boca solamente. Esto tiene que ver con el corazón, con la construcción, ¿no es cierto?, de lo que, en este caso, del tesoro en el cielo. ¿Dónde estás construyendo? La construcción implica trabajo, la construcción implica dedicación, la construcción implica intencionalidad, no solo palabras. Yo quiero tener una casa grande y yo voy a hacer una casa grande y mi casa va a ser la más grande y va a tener tantas habitaciones y tal. Ya, pero ¿y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Entonces hay cristianos que pasan la vida soñando en planes que nunca llegan, en propósitos que nunca realizan, en compromisos que nunca concretan. Y por lo tanto su vida siempre es superficial, porque no se atreven a bajar, porque no construyen en el Señor. Siempre es por arriba, siempre es de declaración, siempre es de buena palabra, es de es de mucho hablamiento, como dicen por ahí, pero de pocas acciones. ¿Qué significa entonces construir en el cielo? Sencillo, buscar a Dios y reconocer a Cristo aquí en la tierra.
buscar el nombre de Dios permanentemente y reconocer a Cristo aquí en la tierra. Dice, así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, ¿no es cierto? Será como este hombre insensato. Amado mío, la pregunta que tú tienes que hacerte en este día, en el día de hoy, es precisamente. ¿Dónde estás construyendo? ¿Qué estás tú construyendo? ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que tú estás haciendo en esta búsqueda de Dios? Y te acabo de decir, ¿cómo construyo para Dios? De manera bien sencilla, buscando su rostro, teniendo comunión con Él y confesando su nombre. Y su nombre se confiesa no solamente de boca, no solamente hablando del Señor, sino que su nombre se confiesa en la vida de testimonio, en el quehacer del testimonio. ¿Qué es lo que dice el Señor en Hechos 1, capítulo 1, versículo 8? ¿Cuál es el mandato que le da a la iglesia? Y me seréis testigos en Jerusalén, bla, 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 toda la tierra. Y me seréis testigos. Ese es el mandato del Señor. Ese es el desafío de Dios para nosotros en el día de hoy. Y amados, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la pregunta para ti es, ¿qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo? Si pudiéramos tener un acercamiento de tu construcción en el cielo, ¿qué sería esto? Estoy claro lo que tú podrías construir aquí en la tierra, ¿sí? Con tus planes, con tu profesión, con tus estudios, con tus capacidades, etcétera. Y se puede ver. Tenemos auto, tenemos casa, damos estudio, tenemos un buen pasar, nos compramos la ropa que nos gusta, etcétera. Pero ¿qué estás construyendo para el Señor? Si pudiéramos ver, si se nos revelara tu construcción, si tuviéramos la oportunidad de hacer una visita, ¿no es cierto?, a los cielos y nos dijeran, bueno, vayan a mirar su construcción, ¿qué encontrarían allá? ¿Cómo están esos tesoros? En esta mirada, el Señor entonces agrega, después del relato del rico insensato, agrega otra figura más muy hermosa. Y le dice, bueno, aprende a vivir en fe. Descansa en el Señor. Aquí en la tierra, ¿no es cierto?, nos permitirá saber dónde está nuestro corazón y dónde estamos construyendo día tras día. Dijo luego al su por tanto, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Cuidado, cuidado donde están tus afanes. Lo interesante, lo relevante es donde está tu corazón. Y a eso tienes que responder. Luego dice, sé un siervo vigilante. Sé un siervo vigilante, buscando a Cristo cada día, esperándolo, viviendo su venida de manera permanente. El Señor ya viene por nosotros, ya viene por mí. Mira, todo esto parte porque la levadura de los fariseos afectó a la multitud y esta multitud llegó a atropellar. Y el Señor toma a sus discípulos y les dice, bueno, ¿dónde están ustedes en esta historia? Y cuando los desafío dice, bueno, te invito a que construyas en el cielo. Te invito, ¿no es cierto?, que no te preocupes, que no tengas ansiedad por la vida terrenal, porque esta vida terrenal está bajo mi cuidado. No nos ha visto pobre y justo que mendigue el pan, mi amado hermano, dice su palabra. Nunca faltará en la vida, si aún el Señor viste a las flores del campo y alimenta a las aves de los cielos,
¿cuánto más hará con nosotros? Así que para el Señor, la vida aquí en la tierra no es drama. Y te invita a que no sea drama para ti. La pregunta es, ¿qué estás construyendo en el cielo? ¿Cuál es tu posición delante del Señor? Y entonces dice, mira, la posición verdadera de un hijo de Dios es dejarse vivir una vida aquí en la tierra, más que preocupado por los afanes diarios, preocúpate por buscar el rostro del Señor, por estar listo para cuando Él venga. Siempre pensamos que tenemos que estar listos al final de nuestra jornada. Todos creemos que nos vamos a morir cuando seamos muy viejos e incluso vamos a tener tiempo para poder hacer cosas para el Señor. ¿Cuántos de ustedes están viendo este video domingo en la tarde, el lunes o el martes porque no tuvieron tiempo, porque estaban cansados, porque tuvieron otra prioridad? Y no lo están viendo cuando fueron convocados a verlo en comunión juntos con otros. Porque mi vida está primero, porque mi prioridad es más importante, porque mi interés está por sobre el interés de Dios. ¿Hace la diferencia, pastor, ver el culto a la hora que fui convocado, invitado? Hace una sola diferencia. No estás en comunión con tus hermanos. No estás haciendo iglesia, estás pensando aún en tu propia vida. Me interesa recibir para mí solo y no para los demás. Este tiempo de hoy nos ha hecho ver eso, nos ha hecho aislarnos, nos ha hecho pensar de que mi vida es la única importante, que mi vida es la única relevante. Visité a una persona anciana en estos días y me dijo en 1 año y medio, 2 hermanos, además de usted, 2 hermanos, en 1 año y medio, 2 hermanos de la iglesia me han visitado. Importo yo, es mi tiempo, es mi afán, es mi trabajo. ¿Qué importa lo demás? Eso no nos tiene que ocurrir. A eso se refiere el Señor, estad vigilantes. No es estar en el templo, es estar atento a la vida de la fe, a la experiencia del pueblo, del cuerpo de Cristo, y vivir conforme a aquello. ¿Sí? Y al finalizar el capítulo, el Señor dice que Él será causa simplemente de división. Sí, pues, o estamos con Él o no estamos. Y entonces dice, aún causará problema al interior del hogar, y Lucas es tan específico, dice, va a causar problema entre el padre y la madre, la nuera y la suegra, entre el hijo y su papá, etcétera. Pone todos los escenarios, y son los escenarios más íntimos, porque nos está diciendo que debemos aprender a ponerlo a Él en primer lugar, y esto podría traernos incluso un costo familiar y personal, un costo que es valioso para nosotros y que debemos pagar. Cristo dijo en otra oportunidad, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Cristo dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen mi voluntad, enseñándonos que hay un costo que pagar. Estar del lado de Cristo cuando la multitud atropella no es fácil, mi amado hermano. Y la multitud puede estar constituida para ti por muchas personas, tu trabajo, tu medio donde te desenvuelves, etcétera, o puede estar constituida simplemente por una persona dentro de tu hogar.
¿Me voy a olvidar de la multitud? En ningún caso. El Señor nos enseña a amar y nos hace, y por eso nos obliga a que seamos testigos. Y dice, ¿quieres construir en el cielo? Confiesa mi nombre en medio de los hombres. Y no solamente es para decir yo soy de Cristo, sino que la confesión del nombre de Cristo en medio de los hombres en el día de hoy es hablar del Señor, es ser testigo. En Hechos capítulo 1, después del versículo 8, ¿no es cierto? Cuando comienza a narrar el nacimiento de la iglesia, el nacimiento de la iglesia tenía como función ser testigo. La iglesia tiene como misión ser una iglesia que es testigo de Cristo, que da fe del Señor en el que hemos creído. Es para que los demás crean y para que, lo he dicho estas últimas semanas, para que puedan ver a Cristo a través de mí, para que no me vean a mí, pero que sea yo el canal donde se puede ver a Cristo obrando, y no yo el personaje de la experiencia que estamos viviendo. Y el Señor nos vuelve a confrontar, ¿sí? Y nos vuelve a llamar la atención para ser capaces de darnos cuenta dónde estamos. Cuando hacemos una lectura o una mirada de este capítulo 12, tenemos que necesariamente hacerlo de esta forma, como un todo, con una multitud que nos atropella y con un Cristo que nos interpela, para vivir un evangelio que dé testimonio de Él, que busque su rostro, que sea vigilante, que esté dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús y que esté en condiciones, ¿no es cierto?, de ser un testigo que está listo para la venida del Señor. Espero, mi amado hermano, que al caminar por el capítulo 12, muy por encima, como lo he hecho en el día de hoy, donde te vuelvo a insistir, cada pasaje es todo un estudio, puedas mirar tu propia vida. Y hoy día que nos enfrentamos a esta multitud que nos atropella, el Señor lo tenemos al otro lado preguntándonos, ¿qué vamos a hacer? No se permiten cristianos superficiales, no se permiten cristianos sin compromiso, no se permiten cristianos tibios. Se necesitan cristianos comprometidos, se necesitan cristianos con convicciones profundas, que estén dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo, de tomar la cruz del Señor. Y se necesitan cristianos, ¿no es cierto?, que caminen la vida de fe en la expectativa de que Cristo vuelve pronto, edificando día tras día en los cielos sin preocuparnos, o sin que la edificación de la tierra sea una preocupación. Pastores, que entonces debo dejar de preocuparme del presente o de mi trabajo y esas cosas. No. Te está diciendo que no sea una preocupación, un afán en tu vida. Debes continuar con toda tu vida, pero que no sea un afán, sino que Cristo sea lo primero. Que Dios nos bendiga, mi amado, y que esta tremenda interpelación que nos hace el capítulo 12 te pueda llamar la atención en medio de la multitud que nos atropella, y con nuestro Señor Jesucristo poniéndonos allí y haciéndonos o llevándonos a la reflexión de quiénes somos y de lo que Él está demandando de nosotros. Que puedas responder en la intimidad de tu oración al Señor y puedas decirle: Señor, aquí estoy, mi vida te pertenece, pago el precio que sea necesario y te sirvo con todo lo que soy. Amén. Tienes que ser probado como se prueba el oro, primero por el fuego, y tienes que luchar, también tienes que orar, para que Satanás no te vaya a derrotar. Dios dijo en su palabra que era necesario pasar por toda prueba, ser
irá contigo donde quiera que tú vayas. El diablo está vencido y la victoria es nuestra. Oh gloria, aleluya, cuán grande es nuestro Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? Ya nada en este mundo me apartará de Dios. Jesús, mi roca eterna, también mi pronto auxilio en las tribulaciones. A Él sea la gloria, también la victoria, por su infinito amor y su gran misericordia. El diablo está vencido y la victoria es nuestra. Oh gloria, aleluya, cuán grande es nuestro Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? Ya nada en este mundo me apartará de Dios. Amén, amén y amén. Sí, amén a la palabra que nos interpela en el día de hoy, que nos llama la atención, que nos hace mirarnos en el espejo. Amados míos, no deje de mirarse en el espejo, por favor. No piense que esta palabra era buena para otro, es para usted. Es para usted que hoy día escuchó. Y pregúntenle al Señor qué tiene Él para mi vida. ¿Sí? Gracias a Dios también por esta última alabanza que entonamos. Queridos míos, que Dios nos bendiga. Que el Señor nos regale una semana maravillosa, amada iglesia. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que tengan un buen domingo y que mañana al comenzar las actividades de la semana lo puedan hacer con gozo y con alegría. Que la gracia del Señor les acompañe, les acaricie y les sustente cada día. Oramos al Señor. Padre amado y buen Señor, gracias por este día, gracias por este culto, rogándote, Señor, de que estés a nuestro lado y que seas tú, Señor, recibiendo todo lo que hoy día hicimos. Te pido, buen Señor, de que bendiga, Señor, a los hermanos de la congregación en Hortensia, Señor, aún a los que no pueden ver este culto porque no tienen los medios, pero, Señor amado, tú puedes, Señor, bendecir sus vidas de manera especial. Señor, cuida a la iglesia en Hortensia, Señor, protégela bajo tu mano poderosa, porque al volver a juntarnos, Señor amado, tú puedas, Señor, bendecirnos, Señor amado, como congregación, para proclamar tu mensaje de salvación. Gracias, Padre mío, quédate con nosotros esta semana en todo lo que emprendamos, en la salida y en la entrada de nuestros hogares. Provee el pan en nuestra mesa cada día, en los estudios de nuestros hijos, Padre amado, en el quehacer de los que amamos, Padre bendito, en el trabajo de quienes tienen que salir a laborar fuera de casa. Señor, sea usted cuidándolos y protegiéndolos. Gracias, mi buen Señor, en el nombre de Jesús, dedico este tiempo en tus manos para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Les amo en el Señor. Que la gracia de Dios, que el amor precioso del Padre, ¿no es cierto?, la gracia redentora de Jesucristo su Hijo y la unción del Espíritu Santo sea con todos nosotros desde hoy y hasta que Cristo venga por su iglesia. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos encontramos en otro tiempo de alabanza y adoración. Adiós. Chao, chao.